Muy buenas tardes, tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos esenciales. Ya estamos aquí en el hogar de la fe y la esperanza. Este es tu programa Creciendo en la Gracia. Gracias por acompañarme. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Ya estamos aquí para buscar el corazón de Dios, buscarlo en su palabra. Estamos en el Salmo 119, la oración más larga de la Biblia, la canción más larga de la Biblia, el corazón de Dios expresado en todos estos versículos. Y bueno, pues queremos dar gracias también a nuestros sponsors. Gracias a Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts. Recuerda, todos estos programas están patrocinados por estos sponsors: Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a la familia Calvary por estar siempre comprometidos con su amor por la verdad, para que estos programas lleguen hasta donde tú estás. Y bueno, pues nosotros nos reunimos cada domingo, los domingos, 1 en punto de la tarde, en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Este domingo tenemos nuestro aniversario, 10 años de la gracia, de la misericordia de Dios para su iglesia, para esta ciudad. Hemos predicado la palabra de Dios, el consejo de Dios, libro por libro, verso por verso, línea por línea, a lo largo de estos 10 años, y tenemos el testimonio maravilloso de familias que han venido al arrepentimiento, familias que en este momento han estado arrepentidas, están creciendo en la gracia, están siendo renovadas con vida nueva, siendo nuevas criaturas, experimentando el amor de Jesucristo. Así es de que aquí estamos, continuamos hasta que el Señor quiera. Y bueno, acompáñanos este domingo a la 1 en punto de la tarde a celebrar este maravilloso aniversario, 10º aniversario de Calvary Compañerismo Cristiano. Y bueno, pues nos vamos directamente al Salmo 119 y queremos orar para que el Espíritu Santo nos guíe, nos haga confiar cada vez más en la palabra de Dios, en los tiempos de prueba, en los tiempos de gozo, en los tiempos en donde estamos en situaciones que sentimos, ¿verdad?, que el mundo se nos va a acabar, pero tenemos la confianza. Eso es lo que sentimos, eso es lo que se ve, mas lo que no se ve es eterno, y podemos venir y confiar en lo que Dios ha dicho. Y el día de ayer nos quedamos en el versículo 44 de este Salmo 119, que nos dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Eso es una cantidad de tiempo en donde no hay medida, ¿verdad? Porque siempre es ahora, para siempre, habla de un futuro, y eternamente habla de un principio y un fin que no existe, de un alfa y un omega. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios es el alfa, el omega, Él es el dueño del tiempo, es una eternidad. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y la esperanza y consuelo que encontramos en las Escrituras nos produce confianza. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho, porque hemos probado y hemos comprobado su fidelidad en nuestras vidas. Tenemos preciosas y grandísimas promesas. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? ¿Quieres tener confianza? No es fe en la fe, no es un paso al vacío. Al contrario, nuestra fe tiene entendimiento, nuestra fe tiene comprensión. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Dios tiene lógica, no es algo ilógico, no es un paso al vacío, no es un paso de fe así a un precipicio. No, la fe tiene lógica, la fe tiene sentido. ¿Por qué? Porque las escrituras nos dicen quién es Dios, y podemos venir confiadamente a ellas. Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos esperanza en lo que Dios ha dicho, tenemos confianza en lo que Dios ha dicho. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Necesitamos acompañar fe
confianza en Dios. No es una fe ciega, es una fe en lo que Dios ya ha dicho. Es una fe en que sí hay un creador. Es una fe en que sí hay un Dios, en que sí Jesucristo vino, que resucitó de entre los muertos y que quiso darnos vida eterna juntamente con Él. ¿Quieres saber si tienes fe? ¿Quieres saber si realmente confías en la palabra de Dios? Bueno, pues esto te tiene que poner en un punto al límite. Es como cuando, imagínate que estás en un avión y de pronto está fallando los motores y por favor pónganse todos los paracaídas, se abre la puerta, estás oyendo el tronar de los motores y estás viendo cómo el avión se está comenzando a venir en picada. ¿Qué haces? Tienes que confiar en ese paracaídas. O te quedas en el avión y mueres estrellado, ¿verdad? Explotando el avión y los motores. O te arrojas, prendes el paracaídas. No te arrojas al vacío sin nada. Traes un paracaídas. Ese es Jesucristo. Jesucristo es nuestro paracaídas. Jesucristo es nuestro Salvador. Ese paracaídas te salva la vida. ¿Por qué? Porque te vas a arrojar, no te vas a arrojar al aire, nada más sin nada. Traes un paracaídas. Y bueno, es como también este ejemplo que han usado muchos predicadores para poder aterrizar lo que es confianza. Este hombre que puso un cable en las cataratas del Niágara de extremo a extremo y que dijo, ¿quién pasa conmigo? Él iba a pasar en un monociclo, ¿verdad? En una ruedita por todas las cataratas, él iba a ir pedaleando. Dijo, ¿quién quiere venir conmigo en mis hombros? Y el público pues dijo, nadie. Él ya había pasado, había regresado, dijo, ahora ¿quién quiere venir conmigo? Dijo nadie. Y de pronto una niñita sale diciendo, yo. ¿Sabes quién era esa niñita? Era su hija. Confiaba plenamente que su papá iría y regresaría con ella en hombros, porque tenía confianza. Mientras tú no estés en este punto extremo delante de las Escrituras, solamente eres un espectador, solamente eres un curioso de la Biblia, pero no tienes verdaderamente entrega y confianza en las Escrituras. No has abierto tu corazón sinceramente a Dios, no has venido con una necesidad delante de tu Creador. Te dejo meditando en esto y vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Estamos de regreso, gracias por quedarte. Y dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y añade, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Qué importante es esta libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para pensar lo que yo quiero, libertad para decidir lo que yo quiero, libertad para ir con la corriente de este mundo, libertad para ir con la cultura, de ninguna manera. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre del dominio del pecado, libre de querer voluntariamente lo que Dios quiere, libre de amar voluntariamente lo que Dios ama, no como un reprimido, no como alguien que tiene que hacer algo, sino como alguien que elige en esa libertad el entrar dentro de los preceptos, estatutos, testimonios de lo que Dios ha dicho. Y bueno, en Juan 8 también Jesús dijo, así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. El único que puede hacerte libre del dominio del pecado, libre de tus propias convicciones, libre de querer hacer lo que tú quieres, de ser esa mente independiente y ese ser independiente que va directamente al fracaso, siempre con esas ansias de libertad. Bueno, pues es el Hijo de Dios. Así que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. En mi propia experiencia personal te puedo decir que esa libertad que yo según consideraba libertad y que según tanto amaba, lo único que me mantenía era en una depresión profunda, era en deseos incontrolables de ser egoísta, deseos incontrolables de querer aplastar a los demás, de querer ir por encima de quien fuera con tal de salirme con la mía. No me importaba lo que los demás pensaran, no me importaba, con que yo lo aprobara era suficiente. Ese es el pecado que viene desde Génesis capítulo 3. Serás como Dios, serás como Dios. Tú estableces lo bueno, tú estableces lo malo, que nadie se meta, es tu vida, pero al final terminas estrellado, terminas en el piso, terminas roto. ¿Por qué? Porque el diablo y el pecado ofrecen mucho, pero al final terminas totalmente desfigurado de lo que es la imagen de Dios, de lo que Dios realmente pensó que fueras. Recuerda, Él te odia y quiere destruirte. Todas sus propuestas mentirosas de esa falsa libertad y de esos falsos derechos en el nombre del egoísmo,
lo único que hacen es hundirte en la depresión, hundirte en el fracaso, porque realmente ninguna de esas personas que se dice libre para hacer todas esas cosas es verdaderamente feliz. Está atado, está esclavo de sus pasiones, de sus deseos. ¿Quieres ser libre? Bueno, pues necesitas identificar que estás esclavizado a una vida de pecado que te está destruyendo, que te está distorsionando de la imagen que Dios creó para ti, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, y te está corrompiendo, te está destruyendo. Segunda de Corintios 4:3 dice que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, si tú estás viniendo a la palabra de Dios como un curioso o para acusar a Dios o para decir sí, son unos legalistas, es un conjunto de prohibiciones, pues sí, muy seguramente el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás es el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque recuerda que eso fue lo que hizo en Edén. Engañó al hombre y entró el pecado al hombre. Y desde entonces la historia le ha funcionado muy bien. Serás como Dios. A todos nos vende esta mentira y muchos hemos caído en esa mentira, y es de ahí de donde Cristo nos tiene que rescatar. Cuando ya estamos en el piso, cuando ya se nos agotaron los recursos, cuando volteamos al cielo y reconocemos que hay un Creador, entonces es que nos resplandece la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Mientras tanto, estás así, el Dios de este siglo te está cegando el entendimiento para que no te resplandezca la luz del Evangelio. Pero te tengo muy buenas noticias, para eso vino Cristo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y necesitas llegar a ese punto, al punto en donde el Hijo de Dios se pueda revelar a tu vida. Recuerda, en 1 Corintios 7:23, Pablo les dice a los corintios, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Somos esclavos de los hombres cuando seguimos la cultura, la filosofía o la influencia. Las personas que no son seguras generalmente se dejan influir por otras personas para este tipo de cosas, para hacerse esclavos. Si tú eres alguien inseguro, muy seguramente vas a caer en la mentira de Satanás, muy seguramente vas a caer en la influencia de sus seguidores, muy seguramente vas a estar ahí siguiendo lo que otros dicen, siguiendo, haciendo y siendo esclavo de los hombres, del pecado y de todo lo que el diablo quiere corromper y pervertir. Tito 3:3 dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la esclavitud a la que Satanás nos llama, ¿verdad? Ofreciéndonos mucho, pero en realidad estamos siendo estos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Es por eso que Dios, cuando viene a nuestras vidas, cuando nos alumbra con el Evangelio de la gracia, cuando nosotros nos rendimos a Jesucristo, necesitamos estar firmes, porque estas cosas moran en nosotros debido a la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:1 nos dice, estén pues firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Te das cuenta? Tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué? Porque estas cosas y esta corriente de este mundo, el diablo no descansa, está como un león rugiente queriendo devorar a los creyentes. Si bien no te puede arrebatar la salvación, sí te puede vencer y mantenerte estéril. Necesitas levantarte. Necesitas levantarte si esta es tu condición. Necesitas estar firme con la libertad con que Cristo te hizo libre y no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Fíjate, Romanos 7 dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte.
Por lo tanto, el problema no es contra la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente, dice Pablo, no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero lo hago igual. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto, dice Pablo, el siguiente principio de vida. ¿Por qué? Porque ahí está, sin esperanza, ¿verdad? Sin esperanza. Pero aquí él dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Te fijas? Con mi mente. Es ahí en donde están nuestras convicciones, en nuestros pensamientos. Ese poder me esclaviza al pecado y todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. El único que nos puede liberar de esta vida esclavizada al pecado es Jesucristo nuestro Señor. Dice, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado, sí. Pero Jesucristo vino a hacernos libres. Él vino a revelarnos la verdad, conocerá la verdad y la verdad les hará libres. Si el Hijo de Dios no les libertare, no son libres. Entonces, el Hijo de Dios te ha libertado. ¿Te das cuenta? Podemos ser libres, podemos andar en esta libertad que dice el salmista. Sí podemos elegir lo bueno, andaré en libertad. ¿Por qué? Busqué tus mandamientos. No podemos proclamarnos autónomamente libres. No eres suficientemente, no tienes el poder para poder erradicar el pecado de tu naturaleza pecaminosa. Se necesita el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, con el cual está sellado, que es el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que cuando hacemos una decisión por Cristo, viene una nueva vida, viene un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto cambia. ¿Eres dominado por el pecado? Tienes que preguntarte, ¿he nacido de nuevo? Tienes que ser sincero. ¿Andas en libertad o tienes una doble vida? ¿Buscas los mandamientos de Dios? ¿Sabes que tu libertad proviene de la palabra de Dios? Proviene del oír con fe la palabra de Dios, del estar expuesto a esta espada de doble filo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podrías decir como el salmista, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Te dejo meditando en esto. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. El versículo 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Qué importante es que una vez que somos libres queremos comunicarle esta libertad a los demás. No podemos quedarnos callados, no podemos no expresar la libertad que trae el poder hacer las paces con Dios, es poder reconciliarnos con Él, el tener esta nueva vida. Queremos que todos experimenten esa paz, esa libertad, esa paz que ya no depende de circunstancias, esa paz que no depende de este entorno, si las cosas están bien o están mal. Tú tienes paz porque te has reconciliado con Dios, porque tienes esta confianza extrema en Jesucristo, en los mandamientos, en lo que Él ha dicho en su palabra. Ya no vienes con una mente crítica a la palabra de Dios, vienes con una mente llena de confianza, llena de entrega y convencida de que estos 66 libros son la autoridad. Recuerda, o es la autoridad de Dios o es la autoridad del hombre, o es lo que tú piensas y opinas acerca de lo que Dios ha dejado escrito, o es lo que Dios ha dicho. Recuerda, la palabra de Dios no está sujeta a mi opinión ni a la opinión de nadie. La palabra de Dios está sujeta a lo que Dios ha dicho. ¿Es la autoridad en tu vida? ¿Te riges en tus normas económicas, en las normas morales, en tus decisiones, en la más mínima decisión, en tus pensamientos? ¿Mantienes viva y fresca la palabra de Dios? Si es así, tienes un nuevo nacimiento. Dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes
y no me avergonzaré. Muchas personas se escudan en que son tímidas, en que no tienen facilidad de palabra. Eso no es una justificación. Tenemos que abrir nuestras bocas. Tenemos que abrir nuestras bocas. Alguien que ha tenido un verdadero nuevo nacimiento, ¿sabes una cosa? Hasta lo tímido se le quita. De pronto lo ves hablando de el amor de Dios en sus vidas, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque tienen un testimonio real, no tienen una pincelada de espiritualidad. Realmente han experimentado el poder de Dios. Cambiaron de dirección, iban en una dirección contraria a lo que Dios quiere y ahora comienzan a venir en una dirección totalmente opuesta, acompañada de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Somos embajadores diciendo, ya alguien tomó tu lugar, ya el perdón de tus pecados fue consumado. ¿Lo quieres? ¿Quieres tomarlo? ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres confesar tus pecados? La confesión trae una libertad increíble a nuestras vidas. Cuando confesamos nuestra parte y entendemos que Cristo fue a la cruz y tomó esa culpa y resolvió ese problema en la cruz, somos verdaderamente libres. Ya no hay ese cargo de conciencia, ya no existe esa culpa que estás cargando como una mochila pesada, que se hace pesada. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. El diablo sí nos acusa delante de él constantemente. Así es de que cuando viene la acusación, tienes que saber que no es Cristo el que te acusa, porque Él te perdona. Él tiene misericordia hacia ti, hacia tus pecados, te quiere limpiar, te quiere lavar, te quiere presentar como esa iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así es de que si tú, a causa de la culpa, estás albergando un pecado, estás diciendo, no, yo soy demasiado culpable, soy demasiado indigno. Exactamente, no somos dignos, pero Jesucristo nos hizo dignos, subiendo esa cruz, pagando el precio de nuestros pecados, siendo vituperado, llevando el oprobio, que es tu vergüenza, mi vergüenza, la del mundo, a la cruz. Él fue traspasado, le coronaron con espinas, fue latigueado, su espalda quedó literalmente como carne molida y entregó hasta la última gota de su sangre para lavar tus pecados y los míos. ¿No crees que necesitamos una respuesta? Es por eso que podemos decir somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara, ¿verdad? Por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, la justificación de Dios, perdonados por Dios. ¿Y sabes qué? Tú dirás, bueno, pues es que soy corto de palabras, que no puedo. Bueno, 2 de Corintios dice que tenemos este tesoro en un vaso de barro. Efectivamente, no podemos. No, pero sabes que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, nos da palabras, simplemente tienes que confiar y decidirte, ¿verdad? Sí, tenemos este tesoro en un vaso de barro, ¿sabes para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no tuya. ¿Por qué? Porque tú no convences a nadie con tu personalidad, con tus palabras, por muy persuasivo que seas, ¿verdad? Por tanta facilidad de palabra que tengas. No, el poder es del Evangelio. Y Dios escogió estos vasos de barro para decirte, arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete porque Jesucristo ya fue a la cruz del Calvario, ya murió por tus pecados. Necesitas arrepentimiento y fe para poder andar en esta libertad. Ahora, en 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Sí, un incrédulo es una locura que tú le digas estas cosas, pero nosotros, de nuestra parte, está como dijo Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Y por qué? Porque el Evangelio, dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin creer que Dios existe, sin creer que Dios mandó a su Hijo, sin creer que Jesucristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Sin creer que ascendió a los cielos y que regresará un día por su iglesia, es imposible agradar a Dios. Si tú no crees Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿por qué vas a creer el resto de la Biblia? ¿Te das cuenta? Necesitas saber si tienes un corazón incrédulo o si tienes un corazón que en verdad está abierto y ha sido sincero. Es por eso que el salmista dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Disfrutas? Pues disfrutas la vida. ¿Sabes una cosa? Dios nos quiere que disfrutemos la vida a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Él quiere que vivamos disfrutando de la vida, confiando en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha dejado escrito. El salmista disfruta, dice: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. He amado, o sea, los he amado y los amaré. ¿Te acuerdas lo que dice? Siempre, para siempre, eternamente. ¿Te regocijas en los mandamientos de Dios? ¿O son estas espinas hincadas, verdad? Que sientes así cada vez que entra la palabra de Dios y penetra hasta lo más profundo de tu ser. ¿Te duele? ¿Te duele? Pero si te duele cuando sale, reconoces tu pecado, o te duele simplemente y te enojas con Dios porque no piensa como tú, porque no actúa como tú, porque no es de buena onda así como tú eres. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Podemos disfrutar la vida, sí, y podemos ser plenos en la medida que aprendemos a conocer las intenciones de Dios. No, Él nos hace plenos, ¿verdad? Porque esta propuesta de este mundo nunca te va a hacer pleno. En esa plenitud nunca vas a encontrar a Dios. No puedes estar pleno en el mundo y querer tener un poquito de espiritualidad con Dios. No, los dos pies tienen que estar en un solo lugar. En un solo lugar. Y eso implica confianza. Esta sección de Bao habla de la confianza del salmista. ¿En dónde? En lo que Dios ha dicho, en las Escrituras. Habla de su plenitud y habla de su honestidad. De su honestidad. Tu vida necesita llegar a un punto en donde tienes que disfrutar y puedes disfrutar, hacer lo que Dios disfruta. Ahí hay verdadera libertad. Viviendo lo que Dios disfruta. Necesitas tener esa convicción. No mientas más, no robes más, no adulteres más, no forniques más, no veas cosas inapropiadas en series, en películas. No lo necesitas. Eres libre. Eres libre. ¿Por qué vas a estar? A ver, ponía en Aguas Vivientes Ray Comfort pone un ejemplo que dice que aquel que mira, ¿verdad? Aquel que está mirando, imagínate, ¿cómo llamarías a alguien que está mirando por tu ventana de tu recámara cuando tú tienes momentos de intimidad con tu esposo? ¿Cómo lo llamarías? Un pervertido, ¿verdad? Pues de la misma manera, o sea, nosotros no tenemos por qué estar viendo en series y en películas la intimidad de otros, ¿verdad? En sus alcobas, o sea, no tenemos por qué hacerlo. Y vas a decir que extrema, no, eso te hace daño, eso te lastima, eso lastima tu conciencia, eso te hace pecar contra Dios. ¿Tú crees que Jesucristo que mora en ti, en ese momento no se contrista el Espíritu Santo que vive en ti? ¿Piensas que se agrada tanto como se agrada tu carne de ver esas cosas? Chicas, quiero dirigirme a ustedes con mucho respeto. ¿Qué estás haciendo viendo hombres en ropa interior? ¿Qué estás haciendo tú silbando o aplaudiendo ese tipo de programas? ¿Qué estás haciendo? Necesitas ver si realmente estás contristando al Espíritu Santo de Dios, si realmente te complaces en lo que Dios ha dicho o te complaces en lo que tú quieres hacer. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte. Pues el salmista nos dice en esta última sección: alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Tu vida necesita llegar a este punto de disfrutar, hacer lo que Dios disfruta.
Ahí está la verdadera libertad. Cuando eres libre de las apariencias, cuando eres libre de agradar a los hombres, cuando eres libre del legalismo, de la política, de la cultura, de la tradición, ¿verdad? De la tristeza, cuando eres libre, verdaderamente libre, porque el Hijo de Dios te ha hecho libre. Es tan triste ver congregantes en las iglesias con las mentes en blanco durante los servicios, que salen de ahí y les preguntas, ¿qué te dijo Dios? Y no saben, porque tienen la mente en blanco, con el corazón indiferente, con el corazón duro, esclavos de las adicciones, esclavos de la televisión, esclavos de las series, de las opiniones que hay en los noticieros, en programas, gente con apariencia de religiosidad, pero con vidas tibias, sin pasión por la verdad, sin una postura firme, ausentes, pensando que por pasar lista cada domingo, Dios les tomará en cuenta. No te engañes, no hay peor engaño que el autoengaño. No te engañes. Si tú vives una vida doble, si tú vives entregado a tus pasiones, a tus pecados, si tú estás con la corriente de este mundo que en este momento le está llamando a lo malo bueno, no te engañes. El hecho de que te sientes en una banca cada domingo no te hace salvo. Lo que te hace salvo y lo que te hace verdaderamente libre es una vida transformada, un cambio de dirección. Que tú identifiques, este día yo entendí que era un pecador. Este día yo entendí que necesitaba ser libre del dominio de la adicción al alcohol, al cigarro, a la marihuana, al crack, a la cocaína, a lo que tú le llames, a la pornografía, a la televisión, a la comida, al chisme, a las mentiras. Que tú puedas ver con tanta claridad tu pecado y que puedas decir, ese día yo fui honesto con el Señor. Alcé mis manos a tus mandamientos que amé. Le di la razón a Dios. Dije, tú tienes razón, Dios. Si eres una de las personas que les gusta llenar requisitos y lees tu Biblia diariamente como una obligación de hacerlo, no con un deseo sincero, nunca vas a experimentar alzar tus manos, romperte en llanto, porque Dios rompe tu corazón, mostrándote tu pecado, mostrándome mi pecado, mostrándome cuánto necesito de Él, mostrándome quién soy yo y quién es Él. Su bondad, su misericordia, su favor. Recuerda, la Biblia es un libro espiritual y hay que discernirlo espiritualmente. Es por eso que para los incrédulos es una locura. No tiene un efecto de transformación en sus vidas. Quizás puedan ser curiosos de la Biblia, pero no van a tener ningún efecto espiritual. No van a tener ninguna transformación, porque vienen con una mente crítica. Vienen a establecer su pensamiento a la palabra de Dios, vienen a establecer y acomodar sus pensamientos y sus convicciones a la palabra de Dios. Esto sí, esto no. Ese no es Dios. No puedes alzar tus manos al Señor con esa libertad de decir, alzaré mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Necesitas meditar, no tener la mente en blanco. Necesitas tomar algo de lo que Dios, si tienes vida espiritual, ¿verdad? De lo que Dios está hablando en cada servicio dominical, en cada discipulado, en tus lecturas diarias. Y necesitas el Espíritu Santo de Dios. En Juan 14, Jesús dijo, yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. El Espíritu Santo está en ti. ¿Has hecho una decisión por Cristo? ¿O solamente eres un espectador? Alguien que quiere acomodar su pensamiento, que quiere acomodar su pensamiento a la Biblia, no que la Biblia acomode su pensamiento. En Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Y les recordará todo lo que les he dicho. Para esto necesitas un corazón sincero, un corazón abierto, un corazón honesto, un corazón íntegro,
una actitud honesta hacia Dios, reconociendo quién eres, qué necesitas, qué te esclaviza, de qué necesitas ser libre. Necesitas convertirte a Dios, volverte con todo tu corazón a Dios, dejar de darle la espalda, dejar de huir de Él y venir a recibir la libertad que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Esta libertad va a hacer que tú puedas amar su palabra. Esta libertad va a hacer que tú puedas ser honesto, tener una actitud honesta hacia los demás, hacia Dios y hacia ti mismo, porque no hay peor engaño que el autoengaño. ¿Te gustaría hoy confiar en Jesucristo? Recuerda esta sección, Vow, del 41 al 48, habla de una humilde confianza en la palabra de Dios, de un corazón dispuesto y disponible a recibir el consejo de Dios, de dejar de correr con este mundo y con su filosofía y abrazar la verdad de Dios. Si estás cansado o cansada de fracasar y fracasar y fracasar, ¿no crees que es momento de volver los ojos al Creador? ¿No crees que es momento de considerar que somos embajadores en el nombre de Cristo? Que te rogamos que te reconcilies con Dios, que te rogamos que te arrepientas de tus pecados, de caminar sin Él, de darle la espalda y que vengas a disfrutar de la vida libre que Jesucristo promete darte. Conocerán la verdad les hará libre. Como dice el salmista, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Nada más real que la libertad que trae, lo que contiene este libro maravilloso, estos 66 libros, el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú como un hijo de Dios? Y el derecho que te da ser hijo de Dios. Pero recuerda, no todos son hijos. Al que cree, al que cree en Jesucristo, Dios le dio la potestad de ser hijo de Dios. No te engañes. Si tú no vienes a arrepentimiento, si tú no tienes un cambio de mente, un cambio de actitud, si tú no abandonas esa vida doble, estás condenado y te condenas a ti mismo. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, te pedimos y te suplicamos, Padre, que cambies nuestra manera de pensar. Que tu palabra traiga esa obra maravillosa del Espíritu Santo a morar en nosotros, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Confesamos, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de nuestra maldad. Porque tú llevaste en esa cruz, Señor, nuestro vituperio, nuestra vergüenza. Y nos quieres hacer libres, Señor. A eso veniste, a deshacer las obras del diablo. A que andemos en libertad. A que podamos hablar, Señor, del Evangelio a otros. A que podamos disfrutar lo que tú disfrutas. Y vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si te hiciste esta oración acompañada de fe, acompañada de confianza, tienes que hacer 3 cosas importantes. Leer tu Biblia con un corazón honesto, no para llenar un requisito, con un corazón sincero buscando quién es Dios. Comienza a leer la Biblia, comienza a orar, comienza a tener tiempos de confesión, comienza a alinear tu pensamiento a lo que Dios dice en su palabra y congrégate. La comunión con los santos, la iglesia local es algo muy importante. Si tienes una iglesia, sé fiel a tu iglesia, comienza a asistir, no dejes de asistir a tu iglesia. Si hay discipulados, ponte los discipulados, disponte a aprender. Y es mi oración que nuestro corazón pueda ser alineado a la palabra de Dios. Qué hermosa oración esta sección Vow, de confianza. Qué corazón necesitamos tener, un corazón humilde, un corazón rendido a Jesucristo para poder experimentar esta libertad, para poder alzar nuestras manos honestamente a la palabra y para poder meditar en los estatutos que Dios ha dejado. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. No sin antes decirte, este domingo, 10 años, el aniversario de Calvary Compañerismo Cristiano, te invitamos, 1 en punto, 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. Hasta mañana.